buena noticia de este domingo es que Dios nos ama como somos y se baja para amarnos, es decir, nos sirve y entrega su propia vida por nosotros. No nos salva desde arriba, imponiéndose con un decreto, con una imposición soberbia. No, el Señor se hace no solamente uno de nosotros, sino uno con nosotros. Y de esa manera nos lleva hacia Dios mismo. El tiempo de Navidad es la actualización de la manifestación de Dios en la carne. Hacemos presente la verdad de fe de la encarnación. El Hijo único de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen para nuestra salvación. Hoy nos encontramos en este domingo en la transición entre el tiempo navideño y el tiempo ordinario. Y seguimos contemplando la Epifanía. Epifanía de los pastores, Epifanía de los Reyes Magos, Epifanía del bautismo. Y el domingo que viene celebraremos otra Epifanía hacia los primeros discípulos. La manifestación de la gloria de Dios es la manifestación de su amor, de darse a sí mismo. Dios manifiesta que la salvación se encuentra en dejarnos amar por Él y amar como Él. Contemplar y adorar al niño, verdadero hombre y verdadero Dios, envuelto en pañales, recostado en un pesebre junto a su madre y a José. Contemplar 30 años de vida oculta en familia, transcurrida en Belén, Egipto y Nazaret, nos encamina hoy al Jordán, para después pasar al desierto. Pero será en el bautismo, recibido de manos de Juan, el Bautista, donde se nos manifiesta la misión de Jesús, confirmada por el Espíritu Santo, con el que es ungido, y testimoniada por la voz del Padre desde el cielo. Epifanía, que se completa con la transfiguración en el monte Tabor y en la cruz, donde se declara abiertamente a Jesús como Mesías, siervo sufriente. En la vida ordinaria de Jesús, donde el Padre muestra su complacencia. Es el Padre quien nos acerca a Jesús y nos lo señala. Y nos pide que le escuchemos, nos pide obediencia, vivir como vivió Jesús. Esto es en caridad perfecta. En esto consiste la santidad a la cual somos todos llamados. Él es el Mesías, es la salvación, es la vida, es el amor que salva, es la revelación perfecta, la palabra definitiva de Dios, la intervención plena y eficaz del Padre, una vida consagrada al servicio y al amor, a la caridad perfecta, en fin, es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Jesús quiso recibir el bautismo de Juan, un bautismo que era de conversión, para aceptar los pecados. Él no tenía ningún pecado, pero de ese modo nos hizo descubrir que carga con nuestros pecados, con todos los pecados del mundo. Y siendo inocente, no solo manifiesta solidaridad con los débiles, con los pecadores, sino que se manifiesta como el Hijo de Dios. La justificación gratuita que recibimos en nuestro bautismo nos hace capaces de santificarnos recorriendo el mismo camino de Jesús. Bautismo es el fundamento de la vida cristiana, lo que la inicia, la sostiene y la orienta. El texto del Evangelio nos remonta al bautismo administrado por Juan. Hemos de partir de la circunstancia específica del pueblo. El pueblo estaba a la expectativa del Mesías, que ya estaban esperándolo, ¿no? Y qué tenían que hacer para recibirlo. El Señor nos enseña a través del pueblo a esperarle de forma activa. Jesús mostrará cuán necesario era el hacer o las obras para poder reconocer y acoger al Mesías. Juan presentó su identidad como voz que grita en el desierto.
y presenta su misión hablando de su bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan era un tipo de iniciación, distinta a la circuncisión o baños legales para purificaciones. Practicaba un nuevo rito de iniciación que representaba la entrada a una comunidad en expectativa del Mesías. Pero Juan no lo cerró en sí mismo, sino que anunció otro bautismo, que había que entrar a otra comunidad cuando llegara el Mesías, que llegaría a ser la definitiva iniciación al nuevo pueblo de Dios, la nueva vida de Dios. Entre el bautismo de Juan y el de Jesús hay continuidad, pero también una discontinuidad. La justicia esperada por la comunidad del Bautista era en forma de un juicio inmediato. Quizás una reforma de las instituciones religiosas, del judaísmo. Se esperaba un profeta que, como Moisés, enviara plagas para liberar al pueblo de los romanos. Esperaban un rey que hiciera una entrada triunfal, espectacular, al estilo de David, con sus ejércitos, que traería paz y unidad de nuevo a Israel. Esperaban un sacerdote que renovara la institución levítica con una verdadera purificación con fuego. Sin embargo, la justicia que pregona Jesús no es inmediata, no es terrena. Primero y sobre todo abre un tiempo de gracia, de oportunidad a la conversión, en vistas a un juicio final que no será hasta el final de los tiempos. El bautismo de Jesús es lo que para nosotros significa la confirmación, ¿verdad? Porque es una unción del Espíritu, una unción que le hace Mesías, sacerdote, profeta y rey, con connotaciones diferentes a las esperadas. Ungido como rey, que acabará con el mal, no el externo, sino el que está en el interior de cada hombre, en su corazón. Es decir, acabará con el pecado, pero a fuerza de amor. Él nos amará primero para provocar nuestra respuesta de amor. Es ungido como profeta que anuncia el perdón de los pecados y lo realiza eficazmente a quien acoge su palabra y le ama, a quien le muestra amor. Es ungido como sacerdote que renueva radicalmente el culto a Dios con el sacrificio del propio cuerpo como víctima viva, santa, agradable. Un sacrificio que consiste en entregar la vida en amor servicial hasta el sacrificio. También nosotros en nuestro bautismo somos consagrados sacerdote, profeta y rey, con la misma misión de Jesús. El bautismo de Juan, como hemos dicho, hace referencia a la confirmación nuestra, pero también hace referencia a nuestro sacramento de la confesión. El bautismo de Jesús hace referencia a esta confirmación y también anticipa la misa, la Eucaristía, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Veamos nuestro sacramento del bautismo como fundamento de nuestra vida cristiana. En virtud del bautismo, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesús. ¿Somos conscientes de lo que recibimos en el bautismo? Ciertamente es un gran don, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Celebramos el día de nuestro bautismo, sabemos el día, la fecha concreta, sabemos quiénes fueron nuestros padrinos, el sacerdote que nos impartió el sacramento. Estamos agradecidos y lo celebramos más que el aniversario o el cumpleaños. Nuestro bautismo es un don gratuito de Dios. No depende de nuestro razonamiento ni de nuestra voluntad. La justificación o la semilla de eternidad la recibimos desde la absoluta gratuidad. No depende, ni está condicionada por nada, por nadie, ni por mí mismo. Es por este motivo que nosotros bautizamos a los niños, porque ahí se manifiesta claramente la gratuidad divina. Nuestro bautismo nos responsabiliza. Como tarea nuestra se encuentra el esfuerzo perfecto por el crecimiento, la nutrición, el desarrollo de esta semilla de eternidad hacia la plenitud de Dios.
En el caso de bautismo de niños se exige, al menos a los papás, que se comprometan, que se obliguen a la educación de la fe en sus hijos. Y se pide a los padrinos y a los fieles que ayuden a los padres para este fin. El bautismo cristiano no es un rito meramente externo. Es un auténtico sacramento. Significa, contiene y da efectivamente el don de la fe que otorga la semilla de vida eterna. El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre, eternamente a Cristo, porque ha sido marcado con el sello indeleble de Cristo. Es lo que decimos cuando decimos que imprime carácter. El bautismo se llama baño de regeneración, de renovación en el Espíritu Santo, nacimiento por el agua y el Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. También se llama iluminación, porque a quienes lo reciben se les ilumina la mente. El bautismo, señala San Gregorio Nacianceno, es el más hermoso y maravilloso de los dones de Dios. Lo llamamos don, puesto que se da a quienes no tienen nada. Gracia, porque se otorga también a los culpables. Bautismo, porque el pecado se entierra en el agua. Unción, porque es sagrado, regio, así son los ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestido, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque nos lava. Sello, porque nos conserva y es signo del señorío de Dios. Vivamos esta realidad del bautismo, que lo es todo. Si entendemos el bautismo, decía San Juan Pablo II, entendemos toda la vida cristiana. Por lo tanto, celebrémoslo, expliquémoslo, comprendámoslo y, sobre todo, pues practiquemos el don de ser hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y piedra viva de este templo del Espíritu Santo.